Bienvenidos de nueva cuenta a su canal Piedra, Papel y Cultura. Mi nombre es Julio César Rodríguez y estamos en este segmento de entrevistas en donde invitamos a personajes relevantes del sur de la ciudad, aquí en Milpalta, a que nos comenten un poco sobre su trayectoria, sobre su obra y bueno, la relevancia, injerencia que tiene esta obra pues en la cuestión social. El día de hoy tenemos a un artista, él es pintor, grabador, escritor y cartonero. El maestro Rama está con nosotros el día de hoy. Y bueno, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado en estos últimos días? Bien, gracias por invitarme. Sea bienvenido. ¿Qué te parece si comenzamos un poco por conocerte? ¿Quién es Rama? Rama. Que alguna vez llegó por accidente a Milpalta, si estamos hablando de Milpalta. Tengo 10 años viviendo aquí, pero gran parte de la vida la he pasado en Ciudad Neza. Y Ciudad Neza ha servido como el soporte geográfico y social para nutrir una serie de inconformidades que finalmente terminan plasmadas en el trabajo que he realizado durante prácticamente toda mi vida. Quiero decir, vengo de la carencia, de la necesidad, del lodazal, de la ausencia de servicios, la lucha por el agua, por el pavimento. Finalmente te va involucrando de una manera muy intensa, no solo en la búsqueda de satisfacer tus necesidades, sino las de muchas gentes. Quiero decir, las luchas sociales, colectivas, nutren la posibilidad de este tipo de trabajo, de luchas, me lleva a desembocar en lo que he hecho durante toda la vida, ¿no? Okay. Pintor, grabador, escultor y cartonero. ¿Esta formación dónde surgió, dónde se fue dando, maestro? Mira, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié comunicación visual. Cuando la escuela estaba en Tacuba, yo estoy hablando de los 70s, ahora la NAP, que ahora tiene otro nombre, por cierto, está en Xochimilco, ¿no? Y ya tiene otro nombre. Y ese era el departamento de publicidad en esos años de la Academia de San Carlos. Entonces, pues ya pasaron algunos años, ¿no? Y ya en ese inter de estar en la universidad, también pasé por el taller de la gráfica popular. El taller de la gráfica popular tiene una historia intensa en la construcción de la identidad del pueblo de México. Está pues, una cantidad enorme, ¿no? Fundadores de gente como Pablo Higgins, Mariana Jankowski, Salce, una cantidad, el maestro Bracho, el fundador Leopoldo Méndez, o sea, los que le construyeron la identidad gráfica del país, los que contaron la historia de México desde el punto de vista de la gráfica. Y estamos hablando de los 50s. Entonces esta gente conforma taller de la gráfica y nutre, y en la construcción del Estado mexicano, ahí se nutre con eso, con esta gráfica, junto con los pintores como Rivera, Siqueiros, Tamayo, Orozco, ¿no? Y el taller de la gráfica sirven para cronicar la historia del pueblo de México. ¿Cuánto tiempo ahí? Ahí estuve 4 años. Entonces, estos 4 años en taller de la gráfica me permitió conocer a mucha gente que fundamentalmente cuenta la historia del país en sus luchas, en sus demandas, en su sufrimiento, en su dolor. Esto cruzado con las carencias de Neza, pues generan un ambiente mental bastante retobón en mi persona, ¿no? Ya. Después del taller gráfico popular, ¿qué vino después? Híjole, después de taller de gráfica popular, pues viene desde luego la universidad, las luchas, las represiones, la guerra sucia en México. Se desatan las cacerías enormes sobre los luchadores sociales. Hablamos que del 68 y después del 71, muchas de las gentes que son reprimidas y perseguidas determinan iniciar por la vía armada la lucha social por mejorar las condiciones en el país. Y se inicia
una revuelta nacional en todas partes, emergen procesos de lucha en todo el país. Esta parte, ¿no?, bélica, como bien la vas expresando, te toca vivirla, ¿no? Te toca enfrentarla de alguna manera. Pero como artista, ¿cómo se enfrenta esta problemática que se viene dando en el país? Hay varias cosas que hay que considerar, ¿no? Y que no todo el mundo las considera como traidor de la cultura. Quiero decir, necesitas tener una construcción ideológica, necesitas tener una formación política, necesitas estar enterado de lo que pasa en el país, que estar informado en la prensa y los medios alternativos y emergentes que van surgiendo, como medios paralelos o contrainformación contra lo que el Estado y Televisa dicen en su momento. Y entonces te enteras de cualquier cantidad de barbaridades que el Estado está cometiendo a lo largo y ancho del país, y comparas lo que es Televisa con los otros medios. Y evidentemente tienes que tomar decisiones. Ahora, como artista, ¿qué tienes que hacer? Pues no tienes muchos grandes elementos, ¿no? Entonces tienes que convertirte como en el vocero gráfico de lo que es ilustrar, dejar testimonio de lo que pasa en el país. Y esa es una responsabilidad absolutamente ética que debiera tener cada artista, cada gente que se dedica a esto, ¿no? Hay que recordar que en los años 70 la guerra en Latinoamérica, o sea, nosotros como parte de esta diversidad, pues somos parte de Latinoamérica, y en ese momento hay gorilatos en todas partes de Latinoamérica, llega Bolivia, Perú, Argentina, yo sé, cualquier cantidad de gentes. Está la Revolución Cubana acosada por el Imperio Norteamericano, en fin, una serie de contextos políticos nacionales e internacionales que enriquecen el asunto de la construcción ideológica y fortalecen lo que uno de por sí ya pensaba, ¿no? Y en estos intercambios lo que se genera es un conjunto de formaciones todavía más profundas que dan luz sobre la construcción ideológica de cualquier artista que esté comprometido con su tiempo. Okay. Un artista siempre debe estar comprometido con su tiempo, ¿no? Con el espacio que le toca ocupar en su momento. Necesariamente se expresa, aparte de hacer la lucha, de en algún momento aventarse, ¿no? Aventarse a reclamar algo socialmente, necesariamente se expresa en la obra. ¿En tu obra, por ejemplo? Bueno, mira, de unos años para acá sí, pero llega un momento en que la realidad te alcanza y la biología te exige. Quiero decir, te casas y tienes que mantener una familia, ¿no? Y embarazas a tu mujer y tienes hijos, ¿no? Y la realidad te alcanza y este tipo de necesidad pues te obliga a buscar también el chivo, el pollo rostizado, cumplir con esto y pagar renta y la luz, en fin, no sé cosas. Entonces, pues uno tiene que pintar dentro de este conjunto de obligaciones que tienes. Pues tienes que vender flores, paisajes, bodegones, hacer decoración. Uh-huh. Yo en la decoración estuve aproximadamente como poco más de 25 años pintando, y teníamos un taller enorme, un taller que le da de comer aproximadamente como a 38 familias. Mi hermano, otro hermano y yo armamos este taller y teníamos mucha gente y yo era el encargado de capacitar a la banda. Entonces, y por ahí hay mucha gente que vive de esto y vive bien. De lo que ¿qué sería la pintura más comercial? La pintura comercial, la decoración, ¿no? Flores, bodegones, paisajes, marinas, retratos, una serie de... Sí, un medio para... Pues es que mira, perseguir la chuleta. Cuando mira, la pintura está muy mitificada el asunto de las artes plásticas. Como pintor te mueres de hambre, dice la conseja. Si eres músico te mueres de hambre, si eres teatrero te mueres de hambre. En la pintura pues puede suceder ese rollo, pero si eres bueno, rápido y barato, sobrevives, ¿no? Okay. Muy bien, maestro. Vamos a hacer una pausa, maestro. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos contigo para seguir charlando sobre algunos aspectos que yo creo que es importante tocar, ¿no? Ahora que mencionaste esta cuestión social.
regreso aquí en Canal Piedra, Papel y Cultura. Y de nueva cuenta, retomando la charla, maestro Rama, que por cierto, Rama es un seudónimo, es una... Es un apodo, un sobrenombre, una especie de etiqueta que uno elige, ¿no? Es, Romero Aguilar Mario Arturo no tiene mayor... no tiene mayor complicación. Sí, una síntesis de... ¿no? Oh, muy bueno, maestro. Comentábamos un poco, maestro, sobre, pues, ¿cómo decirlo? Como el estigma, ¿no? Que de repente tienen las humanidades en cuanto a esto que mencionabas de morir de hambre, ¿no? Que te dicen que ser músico no deja mucho, ¿no? Ser artista, ser pintor, ser de teatro, como que tienen ese estigma las humanidades de que no deja dinero. Pero algo tienen, algo deben de tener las humanidades que siempre nos jala de alguna manera esta parte. ¿Qué consideras que podría ser esta parte, esta cuestión mágica, envolvente que tienen las humanidades? O si no es mágica, si es otra cosa. ¿Para ti qué sería? No, bueno, mira, yo creo que todos los oficios tienen la misma bronca, absolutamente. Se ha estigmatizado el arte porque efectivamente difícil. En este momento, por ejemplo, ¿quién va a invertir su lana en comprar un cuadro para, ¿no? Cuando tiene urgencias más terribles, ¿no? O comprar un disco, en fin. Pero son necesidades que tenemos todos y forma parte de esa urgencia de no estar solos y de estar bien y de sentir la presencia de alguien más a través de las cosas. Quiero decir, por eso escuchamos música, porque también necesitamos marcar los tiempos de la vida emocional. Y por eso nos la dan así a kilos, porque estamos necesitados. Y no soportamos una pared vacía, y colgamos lo que sea, pues hacemos un rayón, ¿no? Tú vas a una cárcel, te vas a encontrar todo rayoneado, porque necesitamos llenarnos, nutrirnos de algo visualmente. Y la novela, pues es el mismo rollo, ¿no? Necesitamos contarnos historias, necesitamos ver telenovelas, ¿no? Todo eso que es abstracto y absolutamente pareciera innecesario forma parte de nuestras urgencias más íntimas, y por eso existimos nosotros, ¿no? Para llenar esos vacíos que tenemos todos, ¿no? Y nosotros también nos los llenan a nosotros en el buen sentido de la palabra. El asunto del arte tiene que ver con algo más que esto, porque también forma parte de expresión particular, pero también expresión social. Necesidad del otro, pero necesidad propia. Individual, pero también colectiva. Personal, pero también historia, ¿no? Por ejemplo, el arte, lo que yo he hecho, bueno, muchos años pinté decoración, pero durante, intercalando los tiempos, los espacios y en la urgencia de los finales de la Guerra Sucia, la represión y esa generación X de la que se habla, donde no se hace mucho, también había luchas. Yo vengo de las luchas de la conformación, por ejemplo, de las coordinadoras, la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, la de Sindicatos Independientes, la Coordinadora de Pueblos Indios, la de la CENTE, la Comunidad Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CONAMU, del Movimiento Urbano Popular. Eso es a finales de los 70s, y yo estuve en el campamento 2 de octubre, y ahí el asunto se nutrió la guerrilla, salieron muchos movimientos, se construyó ideológicamente todo un proceso que después se replicó en muchas partes de la República y en muchos países. Quiero decir, el movimiento social que se hizo en el 2 de octubre, en el 73, se replicó en muchos lugares y por eso fue severamente criticado. Pues se corrompió, con el tiempo se corrompió y se cayó una serie de broncas, pero ese espacio fue un semillero de construcción ideológica de mucha gente. Si yo les dijera, por ejemplo, ahí Carlos Simas era el pirurro y era el chofer de la banda, ¿no? Era el que tenía carro, ¿no? Pues él nació con pañales de seda, nosotros éramos la costra. Bueno, pero gente como esa, ¿no? Y mucha gente, ¿no? Mucha gente que estuvo ahí. Y claro, estuvo en todos los grupos guerrilleros en su momento, de los años 70 en ese campamento.
Entonces ahí sales con una cierta ideología, una formación, toda una necesidad, una urgencia de contar historias, las historias del dolor, del sufrimiento, de la persecución, de la lucha, de la demanda, de recuperar la dignidad, de no perder la soberanía, de proteger los recursos, de ser comunidad con el pueblo de México. Y eso uno lo aprende ahí en vivo, uno lo aprende en la historia y la gráfica popular, uno lo vive en las luchas cotidianas en Ciudad Neza, y finalmente pues uno es el resultado de ese conjunto de informaciones ideológicas, porque además en esos años todavía teníamos formación ideológica en la universidad, podíamos leer marxismo, podíamos ir a las conferencias de Sánchez Vázquez, íbamos a ver a Luis Villoro, o sea, mucha gente muy importante, y en los años 70, a principios estaba proscrito el Partido Comunista, a principios de los 70, entonces era un conjunto de cosas, ¿no? Que de pronto se abre la apertura con Alberto Castillo, Luis Echeverría como queriendo liderar el tercer mundo, pero realmente como gente la hacía, después te das cuenta de cualquier cantidad de traiciones. La historia de México se ha convertido sobre traiciones y mentiras, quiero decir, por eso uno cuando empieza a conocer la historia te das cuenta de que tiene la obligación ética de contar la historia de otra manera, de no ser parte de este conjunto de traiciones y mentiras de este país. Se ha venido dando esta historia que nos estás contando en este momento, y que yo de alguna manera también recuerdo, algunos sucesos no me tocaron vivir, ¿no? Como por ejemplo el 68, los años 70, ya por aquí ya me tocaron algunas cosas. Pero al día de hoy, ¿crees tú que los artistas de hoy, crees que sí tengan un compromiso también, pues vaya, con lo social? El arte ahora tiene un compromiso con lo social. Se han modificado muchas cosas, ¿no? Pero Rama, ¿cómo ve esta...? Mira, vamos a pensar que el futuro, en este momento hay muchos grupos, muchas personas, muchos individuos, que son los menos, pero digamos, es como oro molido que está trabajando. Hay grupos trabajando alrededor de estos, dejando los testimonios de las luchas en cada lugar. Oaxaca es un reservorio de gráfica y de formación cultural y artística importante, pero además desde Oaxaca, ¿no? Y de ahí se nuclea muchas partes. Nosotros como convención, si bien nosotros como convención somos el resultado del llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y éramos muchos grupos y muchas gentes, fuimos quedando un decantamiento y quedamos, de ese rollo de más de 100 gentes y colectivos y gentes, quedamos tres personas. Dos proyectos, uno que es el de la Peña Morelos, el Centro Cultural José Martí, del que yo represento, y un compañero, Antonio Balvis, que tiene un pie dentro de la convención y otro dentro de la Escuela de Cultura Popular. Pero somos los tres proyectos que quedamos, digamos, dos proyectos sin cacho, ¿no? Por cansancio, agotamiento, traición, desgaste, desinterés, ¿no? Por vejez también, porque hay que pensar que ya estamos rock and rollers, ¿no? El desfile pues ya empezó y ya estamos formados, entonces cada vez somos menos. Pero sí creemos que lo que yo he visto por ahí en estos medios cibernéticos de comunicación, como el Face y una serie de cosas, pues he visto que sí hay grupos y gentes que están retomando, ¿no? Espacios, están retomando discursos, están tomando definiciones gráficas al lado de, y están dejando testimonio de sus trabajos en la lucha, su participación. No recuerdo el nombre, por ejemplo, ahorita de uno de los pueblos de acá, Hidalgo, y de Morelos se ha hecho mucho mural. Bueno, se han llenado los pueblos de murales como parte de estos ejercicios de lucha testimonial, donde lo importante, más que hacer el mural, es generar la comunidad visual, cambiar los ambientes y la relación humana entre los habitantes de un pueblo y generar esos esquemas de unidad que tanta falta nos hacen a nosotros, ¿no? Como mexicanos, quiero decir, hay muchas comunidades y muchos pueblos debidamente organizados y unidos, donde no permiten cualquier cantidad de barbaridades. Digamos, Milpalta es en su momento, en su parte, digamos, chida, más allá de lo bonito que puede ser, que no haya tiendas, por ejemplo, Oxxo, ¿no? Pues es un asunto porque
están protegiendo los mercados locales, ¿no? Entonces eso sucede en muchas partes de provincia, ¿no? Y aprovechando, maestro, el comentario de Milpalta, 10 años llevas viviendo aquí. Ajá. ¿Qué te parece Milpalta? Bueno, ¿Qué- Milpalta es bonito, folclórico, muy conservador. De pronto uno que es medio desordenado y retobón, de pronto uno así como que al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Muy bien, maestro. Vamos a una pausa. Regresamos para seguir la charla con el maestro Rama. Estamos de nuevo con el maestro Rama. Maestro, estábamos platicando un poco acerca de tu estancia aquí en Milpalta, ¿no? De tu estancia ya de 10 años y que bueno, nos platicabas de cómo es la gente, pero también hacías un recuento, ¿no? de la historia que te tocó vivir hace ya más de 20 años, ¿no? Produciendo obras de arte, viviendo los conflictos de nuestro país, y se me ocurría que bueno, pues es una memoria, ¿no? Una memoria que en algún momento es bueno recuperar la memoria para tal vez no repetir errores. ¿Cómo el artista Rama, como la obra de arte de Rama, o como simplemente Rama, propondría recuperar esta memoria? Hablábamos un poco de si en estos tiempos los jóvenes, los nuevos artistas, la nueva generación hace lucha, ¿no? ¿Qué tan importante es recuperar esa memoria y cómo se recuperaría esa memoria actualmente? Mira, hay algo que yo siempre he reivindicado de muchas maneras. El asunto es que, primero, como artista podrías testimoniar tu punto de vista individual sobre un fenómeno social. Y la banda dice, bueno, pues está la fotografía, está el video, o sea, ya todo está ahí. Sartori dice, somos homo videns, ¿no? Entonces, pues ahí en ese mundo, pues ya está ahí, pero nosotros somos consumidores de imágenes eternos y miles y millones de imágenes que consumimos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que consumimos de manera mecánica y perfecta, casi con la cámara y todo este tipo de rollos, a lo que sale como producto de la mano de alguien, ¿no? Yo prefiero mucho, a mí me gusta mucho el grabado, yo he pintado mucho, ¿no? Y te decía mucho, pero el grabado, por ese alto contraste de blanco y negro, te permite ahora sí que grabar en el espectador, por ese alto contraste, imágenes muy sintetizadas. Eso es como un esquema de comunicación muy simple que te permite dar muchas posibilidades de que tu mensaje no se pierda en la memoria, ¿no? Ahora, ¿cómo? Los jóvenes, si no tienen la construcción ideológica, pero tienen la urgencia, tienen la voluntad, tienen esa enorme necesidad de expresarse, pues van a contar pedazos de lo que les pasa, de los que ellos sienten, pero va a ser muy caótico y muy desordenado. Quiero decir, tú te paras en la calle y ves los grafitis o ves las obras de los compañeros ya en los grabados, las impresiones, y ves como cosas muy inconexas o muy viscerales, ¿no? Muy intensas, pero que no son más que el reflejo de una especie de descontento interno muy grueso. Y ahí en la pared lo que ves de pronto es como una especie de mercado visual, ¿no? Hay de todo, ¿no?
amontonan cosas. O sea, no tienen un método, no tienen una construcción ideológica, tienen una urgencia, tienen una enorme calidad, algunos tienen un gran dibujo, o sea, tienen muchas cosas técnicamente, pero ideológicamente no tienen una línea, no tienen una línea de historia, una línea argumental que les permita gradualmente ir contando al espectador la historia de su descontento o de lo que ellos ven, ¿no? Entonces es una carencia. Y no es mala, porque finalmente así está construido en este momento el mundo. El mundo de la posmodernidad es el individuo contra el individuo. El hombre social se perdió hace muchos años, ¿no? Pero además es una trampa porque se está recuperando en muchas comunidades dependiendo de sus recursos. Entonces se están haciendo proyectos colectivos, no se ha roto el hombre social. El Estado nos hizo creer, el sistema nos hizo creer que el hombre social estaba roto, había desaparecido, entonces el individuo. Pero en la televisión te dicen que eres tú el importante, el único, el verdadero, ¿no? Y te ponen los paradigmas, ¿no? Y vas a ser de tal manera, los estereotipos. Pero vas a las comunidades y es otra cosa, ¿no? Entonces hay que ir a las comunidades, estos jóvenes, estas nuevas generaciones, para que vean que la historia tiene una continuidad. Yo aquí en Milpalta, regresando a Milpalta, yo he trabajado con esos compañeros que yo respeto mucho, que yo estimo mucho, pero de pronto yo veo compañeros que solo ven el pasado como una especie de reminiscencia y de recuerdo, de una manera absolutamente nostálgica y melancólica, en este gran concepto del que habla Bartra en La jaula de la melancolía. Y pues yo lo respeto mucho, ¿no? Pero yo no puedo estar adorando la piedrita, yo no puedo estar viendo el arbolito, el cerrito, y ahí contar y tejer, destejer las historias y los mitos, y qué bonito, punto. La historia es para adelante, punto. Yo no puedo estar en reversa, porque además yo también ya estoy viejo, el tiempo que me queda es poco, y como para estar en reversa y ver el futuro, pues a ver, las marcas las tienes que ir dejando, porque ya te vas a morir, ¿no? Entonces digo, ya, mira, yo por ejemplo en mi gráfica, en mi pintura, en muchos de la expresión gráfica, lo que hago es remasterizar, reponer parte de los procedimientos mexicas a través de ciertos elementos muy simbólicos con una gran carga de tipo ideológico para mí, según mis lecturas, y pues sí manejo a Tonatiuh, a Quetzalcóatl, a Ometeotl, ¿no? El maíz, la tierra, el agua, los cuatro rumbos, o sea, mil cosas de la cultura mexica, pero como parte de un proceso de lucha de este país, como parte de la recuperación de la identidad o fortalecimiento de la identidad, en la búsqueda de la soberanía cultural, o sea, como parte de, no como lo único de hacia atrás. Quiero decir, mi mirada no es absolutamente arqueológica, sino traigo estos elementos, los pongo aquí en la mesa y les doy otro contexto. O sea, a ver, no se te olvide, cabrón, que vienes de aquí, entonces vas para allá, pero no se te olvide que es la maleta tuya, ¿no? Es como una reinterpretación. Sí, remasterizo, resignifico y repongo parte de las cosas. Y yo regresando a la banda, ¿no? Que la banda está bien, yo respeto mucho que haya gente que esté así como ese consejo de ancianos que cuida, que resguarda, que protege, que está chido. ¿Sí? Maestro, bueno, yo me considero a veces ignorante en esto de, por ejemplo, de la pintura, de la escultura, pero por lo que escucho hay una narración dentro de se me ocurre, en el cuadro se puede presentar una narración, en la misma escultura hay una narración de algo que pasó, que está sucediendo o por venir. ¿Cómo se da esta narración, maestro, en un cuadro? Por ejemplo, cuando yo llego a una galería, al museo, veo un cuadro y como dices, veo la montaña, veo los árboles, ¿no? Veo el personaje, pero lo veo estático. ¿Cómo nos podrías explicar esta narración? Mira, yo estudié muchos años geometría. Y después me fui al asunto, al significado de la geometría de los símbolos. El triángulo, el círculo, el cuadrado, el rectángulo, la pirámide, en fin, no, los símbolos. Para cada cultura significan cualquier cantidad de cosas. Y la historia puede ser lineal, puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser quebrada, puede ser circular. Entonces mis cuadros tienen mucha geometría y depende de dónde estén las cosas de los elementos, es la lectura que le puedes dar. Y puede ser, por ejemplo, en el asunto de la espiral, en el rollo de Heráclito, por ejemplo, absolutamente, ¿no? Devenir. Así, ¿no? O puede ser circular,
y puede ser Los Cuatro Rumbos, o puede ser católica, o puede ser absolutamente egipcia, o pues la gente la puede leer, y lo puede leer de izquierda a derecha, derecha a izquierda, va a significar diferentes cosas, ¿no? Pero siempre hay elementos centrales de identidad que a huevo, que en mi planteamiento te deben clavar y después de ahí desprender. Porque además es como nos manejamos de manera cotidiana, quiero decir, primero te clavas en el centro y después te desparramas hacia los lados, ¿no? Y es así como funcionamos, entonces fundamentalmente mis cuadros son así, ¿no? Pero sí tienen un conjunto de símbolos geométricos que te remiten a... Y se pueden leer o no se pueden leer, la gente, pero lo importante es que la gente los vea, no que los tienda desde mi punto de vista, sino lo que quiere entender en función de mi necesidad, eso sí lo va a encontrar, ¿no? O sea, sí va a entender cosas. No lo va a entender completamente, pero cuando menos las trampas ya están puestas. Se va a llevar su, sí. su propia interpretación. Así es, sí. ¿No? Y su propio viaje. Así es, su propio alucine. Su propio alucine. Así es. Bueno, maestro, hacemos una pequeña pausa para después regresar en esta interesante charla con el maestro Rama. Estamos de nueva cuenta, ya de regreso con el maestro Rama. Y bueno, maestro, platicábamos un poco sobre esta interpretación que se le puede dar a tu obra, ¿no? A los cuadros. Hablabas un poco de estos signos, símbolos geométricos que estaban dentro de tu obra. Hay una narración, ¿no? Decías, hay una interpretación que el espectador, que el que admira el cuadro se va estructurando. Hay una historia. Hay una historia ahí. Pero también hace rato nos comentabas que es necesario, aparte de crear la obra, pues tener una ideología, ¿no? Una ideología para crear la obra. Se me ocurren dos cosas, maestro, a lo mejor un poco pues, extensas, grandes. Dos conceptos, la educación y la política. ¿Cómo se asume dentro del arte, cómo lo asume Rama, estos dos conceptos dentro del arte, ¿no? Como artista, y fuera del arte, digamos en el aspecto social? Creo que, no sé si se dividan, a lo mejor se vinculan. No, se conjugan ahí en un mismo espacio. Finalmente un lienzo, una pared, un soporte siempre puedes conjugar lo que sea, ¿no? Sexualidad, política, animalidad, biología, filosofía, lo que quieras, ahí puedes meter lo que sea. No hay mucha bronca. Educación y política. Mira, mis cuadros pretenden tener parte de las dos. Por un lado pretenden contar una historia y conformar a través de los conceptos y los símbolos, construir una idea que lleve a algún lado, o que refuerce algo, ¿no? O cuando menos haga reflexionar al espectador. Y todos mis cuadros tienen algo que ver con la política, digamos, todo es política, ¿no? Todo absolutamente. Está hecho por, y tiene un sentido. Quiero decir, el vestirte de una manera o de otra, el usar o consumir o tener marcas, es política y sirve a un interés, tiene una identidad, más allá del servicio. Y con eso lo que estamos es reproduciendo símbolos de poder o del sistema. Nada más así de sencillo. Entonces es política. Ahora, si tiene una dirección, tiene un sentido, el trabajo para mí debe ser vectorial, tiene una dirección, un sentido, una fuerza, una magnitud, hablando en términos de física, y además va dirigido. Ahora, cuando tú manejas un discurso y tomas una posición, en ese momento sabes que tú estás en un lugar y alguien está en el otro, ¿no? O sea, en esta vida hay culpables, de lo que pasa en este país hay culpables. Ahora, que no los mencionemos, o que no les pongamos nombre por temor, miedo, desconocimiento, ignorancia, por lo que tú quieras, pero existen. Y hay que ponerlo en la mesa de la discusión, desde todos los puntos de vista, en la literatura, en la plástica, en la música, en el teatro. ¿Sí? Y hay que decirlo, ¿no? Brecht, una serie de gentes, ¿no? Carballido en el teatro, Fuentes, hasta Espota, que era un novelero foxista. En fin, hay mucha gente que trabaja y que define, ¿no?
define posiciones y posturas históricas para con su país, para con su tiempo, y los pintores también hacen lo mismo, ¿no? También hacen lo mismo, son comunicadores visuales de su tiempo. Ahora, si hay gente que evade el problema, el compromiso, por las razones que sean, ignorancia, desconocimiento, incapacidad, o origen, no sé lo que sea. Amenaza. Ya, ¿no? O por comodidad, porque también el Estado agarra pintores, sujetos, artistas y los usa, ¿no? Como Kraus o como Camino, incluso para legitimar sus tonterías. En fin, esos siempre han existido, ¿no? Pues a la otra parte, la que está afuera, la que critica, pero la que ve, entonces, y además ellos acusan, nosotros acusamos, sabemos quiénes son los responsables, sabemos a dónde van, sabemos qué están haciendo, ¿no? Entonces, el deber ético que tenemos es poner en la mesa este tipo de cosas, situaciones que están pasando en el país, no solo como testimonio, sino como crítica, como denuncia, como acusación, como acto de rebeldía. Y es lo que, no, lo que deben tener todos los artistas del área que sean, ser rebeldes. Es un síntoma, es una condición, es una posición absolutamente de dignidad que debieran compartir todos. Ahora, muchos se acomodan, está bien, muchos por el bolillo, por el hambre, por la ignorancia, está chido también, tampoco se les puede exigir más, pero los que tienen conciencia y no lo hacen son traidores, ¿no? Para mí no hay así como que las dobles. El que no sabe, bueno, pues se quede chingado. Pues ¿cómo le convences? Pues no sabe, ¿no? Tienes que reponer el sistema con él, no, ese ya no, ese está perdido, ¿no? Pero el que sabe y se hace a un lado, ese sí está cabrón. Ese sí tiene que ser acusado de algo, ¿no? Porque es cómplice por omisión, por comisión. Entonces no te puedes ser a un lado, en la historia no te puedes ser, tienes que ser sujeto de tu historia, tienes que ser crítico con tu momento, tienes que saber hacia dónde vas y tienes un compromiso social, no, a lo mejor ya no contigo, ¿no? Inicialmente contigo, pero sí con el futuro, tienes que marcar líneas, rutas, ¿no? Posiblemente la aspiración es muy así, muy jalada, pero es una obligación ética, ¿no? ¿Y cuál sería la propuesta, maestro? Uy, la propuesta... Bueno, no, mejor más bien, tu propuesta, ¿no? Porque la propuesta sí es un poco más amplio, ¿no? Pero sí, tu propuesta, ¿cuál sería frente a esto que nos estás platicando? Este compromiso, esta conciencia que en el momento que nace la conciencia, pues también nace a la par, ¿no? El compromiso social. ¿Cuál sería tu propuesta? Mira, en términos artísticos, yo la construyo todos los días a partir de lo que hago, de manera personal. En términos de propuestas y los demás, es complicado porque los demás están en manos del sistema. Quiero decir, los jóvenes en este momento que ya están en la línea trabajando de manera voluntarista y muy cabronamente, muy entrañablemente, pues no se van a los libros. Quiero decir, un artista, el que tú quieras, necesita literatura, poesía, ensayo, historia universal, matemáticas, o sea, necesita todas las ciencias para poder nutrir técnicamente y temáticamente su existencia artística, ¿no? Sí, sí. Pues si no, si solo pinta o solo es que si no va a los demás, pues, entonces, y además no se informa de todos los días que pasa en el país, entonces va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el propósito? Pues que estudien, que se formen, que trabajen, que practiquen, que le chinguen, que se informen. Pues eso es, ¿no? No hay otra manera de crecer, ¿no? Porque además el sistema es bien cabrón. Sabe que tú eres huevón y te da los elementos necesarios para que tú sigas siendo huevón. Más. Sí, ¿no? Y además aceptamos las trampas, pues, ¿no? Entonces, la gran bronca es esa, que sí es individual la decisión, pero hay que tener la claridad y desde luego los elementos así a la mano para entrarle, ¿no? Y además, no, mira, cuando yo vengo de la carencia, de la necesidad, de la ausencia, ¿no? Y no voy a llorar ni nada, ¿no? Por ejemplo, Leo Madre, alguien decía por ahí que hasta del excremento se pueden hacer obras de arte, ¿no? No, yo agarraba tabiques y los esculpía, y agarraba carbón y dibujaba gises y la onda, ¿no? Entonces no es a fuerza que tengas que tener los Prismacolor o la cantera acabadita, no, absolutamente no, o una pluma fuente para hacer novelas chidas, no, o sea, como quiera que sea. El asunto es buscar y tener la enjundia de enfrentar los desafíos del futuro, con o sin
pero la realidad te exige estar ahí en chinga. Maestro, y aprovechando esta última parte que nos comentas, vamos a ir cerrando ya esta charla, maestro, pero me gustaría antes hacerte dos preguntas, ¿no? Tal vez. ¿Cuál sería el proyecto o la propuesta individual, ¿no? de Rama, ¿no? Hacia qué viene ahora? ¿Cómo ve esta realidad que viene, ¿no? Y la otra, que a lo mejor es igual, el concepto igual de grande que el de educación y política, que cómo está inmerso el amor en la obra de Rama. Mira, te digo que todos se meten, todo cabe en el mismo saco. Nosotros, yo como parte de la Convención Metropolitana, tenemos una cantidad asquerosa de proyectos, quiero decir, tenemos proyectos de hacer carpetas, convocamos a la banda, hicimos apenas la carpeta del Che, participaron 40 compañeros para recordar el asesinato del Che, que el año pasado lo hicieron grabado y serigrafías. Esa fue la carpeta que tenemos ahorita. Hoy estamos convocando a los 50 años del movimiento estudiantil. Ya tenemos una aceptación de la banda de 40 y tantos pintores que van a entrarle a la carpeta, a las pintas, a las mantas, porque estamos en ese rollo. Y estamos en otros proyectos. La propuesta es seguir trabajando en esos proyectos colectivos que nos permitan ampliar el radio de acción, y sobre eso la propuesta es armar de esos proyectos del movimiento estudiantil, utilizarlo como el soporte para recontextualizar a partir de esa fecha lo que sucede en las luchas del país en este momento. Quiero decir, razones, causas y consecuencias de estos procesos de rompimiento del establishment, del orden, ¿no? De ese estado patriarcal y gandaya, pues ya tenemos un mundo diferente, pero también un estado más gandaya, más imperial y más gacho. Entonces, ¿qué estamos haciendo eso? ¿Cómo se junta esto con el amor? El amor es el fundamento, el pegamento para estar ahí metido, ¿no? Y yo cuando hablo del amor hombres, hombre-mujer, sí quiero decir que hombre-sociedad, ¿no? Hombre social. Si no, como dice Silvio Rodríguez en unas rolas, si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, ¿no? Qué cosa fuera. Así es, entonces es un asunto de tener un poco de sensibilidad y amor por la humanidad, pero además creer que hay futuro, seguir creyendo que hay futuro. Quiero decir, el Estado, la maldad no se acaba con el que quede como presidente, ¿no? El que quede, ¿no? Y los que tienen el poder, que es el 1%, el gran poder transnacional, nacional y la onda, el saqueo, pues esos van a seguir ahí. Y no sé cómo le vamos a hacer, o le van a hacer las siguientes generaciones para acabar a estos. Ya no tenemos patria, ya no tenemos agua. El mes que entra, te van a quitar el agua, te van a quitar la salud. El mes que entra es la última reforma, la de la salud. Ya desaparecieron del cuadro básico una serie de enfermedades de atención en los hospitales, donde ya eso no es. Si quieres que te atienda aquí, te va a costar una lana, si no, vete al hospital. ¿Ya? O sea, de ese tamaño es el asunto, la expulsión de los servicios, de los derechos que durante muchos años se tuvieron en el país, como mexicano, ¿no? Ya no tienes derecho al trabajo, la salud, te cobran otras cosas, impuestos, ya no tienes petróleo, ya no vas a tener agua, la plusvalía en el asunto de los terrenos tampoco. La plusvalía se queda el Estado, ¿no? Dice. O sea, cualquier cantidad de cosas ya no existen. Entonces, eso ya no tienes patria, entonces ¿qué? Si la gente no piensa en el futuro, no, yo como viejo, pues de que no me vale madre, ¿no? Ya tengo unos cuantos años, aquí ya me vale madre, pero el asunto es que yo tengo hijos. Entonces el amor es hacia los que todavía ni siquiera nacen, ¿no? Y el amor a los que ya se fueron, por eso andan aquí de ojete, ¿no? Entonces el asunto cuando hablas de amor no tiene que ver necesariamente con las nalgas de nadie, tiene que ver con el futuro de todos, ¿no? No sé si responde a la pregunta. No, sí, perfecto, maestro. El amor a la humanidad, ¿no? Sobre todo, sí, como en algún momento, a las nalgas de la humanidad, en todo caso. No, y tienes razón, en algún momento Dussel habla sobre esta política que va a tener una nueva vertiente a partir de lo ecológico, ¿no? A partir de... Así es. Ya no la política por resolver problemas sociales, sino además problemas de
del ecosistema, problemas La ecológicos, supervivencia. de la supervivencia. Y ahí es una nueva política, ¿no, Sí. maestro? Maestro, pues qué agradable charla, una fuente de conocimiento, una fuente de experiencias, ¿no? Y sobre todo de reflexiones y razonamientos que has tenido a lo largo de todo este tiempo. Nos da mucho gusto haber platicado contigo, maestro. Esperemos que no sea la última vez. Que nos regales. Esperemos que sea la última vez. ¿Por qué? No, ¿Por pues, qué? ¿Por qué? Esperemos tenerte de nueva cuenta por aquí, tal vez con otros temas, un poco más pues, de tu experiencia, ¿no? A lo largo de toda esta vida que nos puedas compartir. Aquí Pues, estamos para servirles, jóvenes, ¿no? muchísimas gracias, No se maestro. tarden mucho porque ya estoy en fase terminal. No te preocupes, no te preocupes. Estaremos aquí. Va. Pues bueno, damos por terminada nuestra entrevista con el maestro Rama, esperando que en otro momento pueda acompañarnos. Y pues agradecemos que nos sigan en este canal que es Piedra, Papel y Cultura.